El maestro dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos, ciegos. Dichoso tú, porque no te pueden pagar. Te pagarán cuando resuciten los justos. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos 12 al 14. La manera de pensar de Jesús de Nazaret es mucho más amplia que la de nosotros como creyentes en una sociedad. Nos parece que estamos haciendo mucho cuando giramos en torno a las personas más conocidas, y cómo nos cuesta pensar en los no conocidos ni tenidos en cuenta en la sociedad, que el Papa Francisco los llama los descartados. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 4 de noviembre, año 2019. El maestro de Nazaret plantea una enseñanza en torno a los asuntos relacionados con la convivencia social, la manera como una persona se relaciona con los demás, tiene en cuenta a los demás, piensa en los demás, la cantidad de personas que viven tan agradecidas porque hay alguien que se acuerda de ellos. Esos son los descartados, los pobres que nombra el Evangelio, los lisiados, los cojos y los ciegos. El planteamiento es un sistema altruista, un sentido común, un pensar más allá de todas aquellas realidades que existen en una sociedad. El maestro se puso a analizar cómo vivía esa sociedad donde a él le tocó iniciar su reino, el reino de su padre, el planteamiento de su predicación. Y en torno a eso hizo ese planteamiento, por ejemplo, sanar durante una comida, un consejo para no ocupar los primeros puestos cuando llegues a una invitación que te hagan. Un consejo para invitar a las personas desposeídas y excluidas de la sociedad. Un consejo para poner a pensar la gente. Hay lluvia y hay sol para justos e injustos. Esa manera de pensar es bastante revolucionaria en el sentido positivo de la palabra de Dios, para pensar no tanto en lo común. Lo común que se le ocurre a una persona es agradarle a quien le sirve, y lo común que se le ocurre a una persona es invitar a alguien cuando necesita algo de ese alguien. Lo común es decir: preparemos una cena, vamos a agradecerle tantas cosas buenas que esta persona ha hecho por nosotros. Son ideas buenas que son planteadas, pero que el Evangelio la revoluciona y lo pone a pensar en algo que no piensa como la sociedad, que son los excluidos y son los descartados. A quien quiere seguir a Jesús de Nazaret aprende una modalidad nueva en el pensamiento. Quien sigue a Jesucristo, entonces comienza a pensar de otra manera. Piensa en aquellos que no merecen cosas en la sociedad, pero que usted puede hacer mucho por esas personas, sin esperar recompensa. Y es la manera como Jesús enseña a amar, para colmar como el vacío del amor que hay en el corazón de tantas personas en la misma sociedad. El Papa Francisco, a lo largo de su pontificado,
ha ido insistiendo fuertemente en los descartados, desposeídos, los migrantes, las personas que no son tenidas en cuenta. El 27 de octubre del año 2019 terminó el Sínodo Panamazónico y en la homilía en esa ocasión el Santo Padre decía que los pobres son los porteros del cielo. Siempre el Papa está insistiendo en aquellos que no son tenidos en cuenta en la sociedad, como revolucionando el pensamiento y acercándonos tanto al mismo Evangelio, al planteamiento del Maestro de Nazaret. Cuando des una comida o una cena, no invites a los que te conviene invitar. Preocúpate también por las personas que nadie las invita. El Papa Francisco, con motivo de su visita a Colombia en el año 2017, justamente allá en la ciudad de Cartagena, daba su primera entrada en el Ángelus y decía el Papa: son los pobres, los humildes, los que contemplan la presencia de Dios, a quienes se les revela el misterio del amor de Dios con mayor nitidez. Iniciaba el Papa su visita a Colombia planteando toda la problemática de un país y de una nación. Cuántos pobres tiene Colombia, cuántos descartados, cuántas personas humilladas, cuántas personas no tenidas en cuenta, cuántos indígenas que no son escuchados en una nación. Entonces el Papa hablaba de ese tema tan interesante en aquella ocasión y decía el Papa: los pobres y los descartados de una sociedad, por aquellos que son abandonados, por los emigrantes, por los que sufren la violencia y la trata de personas. Todos ellos, dice el Papa, tienen su dignidad y son la imagen viva de Dios. Y todos son creados a imagen y semejanza de Dios. Y a todos nosotros la Virgen nos sostiene en sus brazos como hijos queridos. Jesús de Nazaret revoluciona el pensamiento y nos permite centrar la mirada en aquellos que no son tenidos en cuenta en una sociedad.